اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Bueno, ahora con esta lección quiero terminar ya el tema de la fitra y que quede ya cerrado este círculo de varias lecciones que estuvimos tocando el tema de la naturaleza humana y la estructura innata del ser humano. Lo último que quiero tocar es el rol que cumplen las desgracias, las calamidades en la vida del ser humano para el despertar espiritual y el despertar o el florecimiento de esta fitra. En algún momento habíamos dicho, si recuerdan, que la fitra, si bien es una estructura innata, es una naturaleza primigenia del ser humano, no siempre está despierta o no siempre florece. Como toda cuestión necesita, digamos, de despertarse para poder comenzar a florecer y crecer. Muchas veces lo que ocurre es que en una fitra adormecida, en una naturaleza que no está consciente de su realidad, no está consciente de Dios, no está consciente de su origen, del más allá, de su objetivo, de la filosofía de su existencia, necesita un movimiento por parte de una fuerza ajena que la haga despertar y ahí sí poder tomar conciencia de su realidad. La filosofía de las desgracias, según la visión coránica, es justamente el poder despertar al hombre y poder permitir que se dirija hacia Dios en esos momentos de dificultad. El Corán tiene como teoría el hecho de que en los momentos de mayor dificultad, cuando uno se enfrenta a los peores momentos de su vida, los más desafiantes momentos de su vida, es cuando hay posibilidad de despertarse espiritualmente y es cuando uno se aferra a Dios, porque justamente cuando se cortan todos los motivos de tranquilidad, cuando las causas de salvación están veladas, no se nos permite tener acceso a ellas, no tenemos una forma de poder llegar a ellas, entonces es ahí cuando aparece esta fitra floreciendo y diciendo, bueno, únete al corcel de Dios, o únete al cordel de Dios, únete a aquello que puedas aferrarte para poder de alguna manera transportarte hacia un estado de mayor tranquilidad y felicidad. El imam Ali alayhi salam, cuando le preguntaron sobre esta cuestión, dice: "Huwa alladhi yata'allah ilayhi 'inda al-hawa'ij wash-shada'id kullu makhluqin 'inda inqita' ar-raja' min jami' man huwa duna", que significa Dios es aquel que la gente endiosa, engrandece, llega a Él, ama o siente pasión por Él o deseo y necesidad de Él cuando se acercan las grandes necesidades y los grandes problemas, las grandes dificultades. Dice, es cuando toda criatura, toda creación de Dios, si pierde las esperanzas de cualquier criatura que no sea Dios, digamos que fuera de Dios, de cualquier ser que no sea Dios, entonces es ahí cuando aparece Dios en la fitra. O sea, cuando uno siente que se le cortó la esperanza de cualquier salvación, de cualquier felicidad, de cualquier posibilidad de poder subsistir, por ejemplo, o sobrevivir, cuando uno enfrenta la muerte o una gran enfermedad, o por ejemplo la pobreza, unas grandes necesidades, unas grandes calamidades, desgracias, es ahí cuando florece esta fitra y dice, bueno, únete a Dios. Cuando uno corta la esperanza con respecto a cualquier otro que no sea Dios, ahí es cuando uno necesita a Dios, cuando ya no existe causas o motivos que pueden ayudar a uno a salvarse. Entonces, nosotros creemos que en los momentos de dificultad, en los momentos en donde uno enfrenta grandes problemas, grandes desgracias, es como que la persona ahí toma conciencia, como que la fitra le hace volver a Dios. Y ahí dice, bueno, oh Dios. Por eso vemos, por ejemplo, cuando alguien enfrenta una gran enfermedad, es muy famoso ver que la gente se dirige a las mezquitas en el mundo islámico, por ejemplo, o en el mundo
no islámico la gente se dirige a las iglesias. Es muy normal que cuando alguien tiene un gran problema vaya a la iglesia y hable con Dios y le pida a Dios, o vaya a la mezquita, por ejemplo. O es muy probable que una persona, cuando no es religiosa, si enfrenta un gran problema ante la muerte de un querido, de un ser querido, ante la muerte de algún amigo, de algún familiar, o un problema interno de enfermedad o psicológico, lo que sea, o grandes dificultades económicas o pobreza, lo que sea, entonces se dirige hacia Dios. Por eso mucha gente tuvo un despertar religioso, espiritual, en momentos de desgracia. Dice, por ejemplo, el Corán muchas veces habla de dos tipos de desgracia, una desgracia general, cualquier tipo de desgracia, y a veces explica unas desgracias particulares. Dice, por ejemplo, con respecto a la desgracia en general, dice, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dice, cuando alguien enfrenta una gran dificultad, pide a Dios, suplica, estando sentado o parado, en cualquier momento, digamos. Y cuando nosotros los salvamos, digamos, quitamos de él esa dificultad, esa desgracia, es como si fuera que no nos suplicó nunca. O sea, continúa su vida feliz como si fuera que nunca existió ningún mal. Dice, de esa manera es como les adornado a estos pecadores muchas veces lo que ellos hacen. O por ejemplo en otra ley ya dice, وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. Dice, cuando la gente son probadas, digamos, con un mal, con una calamidad, con un problema, una dificultad, dicen que suplican a Dios, hacen du'a, hacen súplica a su Señor, volviendo hacia Él. Otra ley dice, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ. Dice, del mismo modo, cuando el ser humano es probado con una desgracia o una calamidad, pide a Dios y hace súplica, volviendo hacia Él, o sea, regresando hacia Él. Pero cuando Dios le otorga o le permite un favor, le da, le brinda, le cede un favor, ahí es cuando se olvida de aquello que estaba suplicando. O por ejemplo, aparecen en algunas aleyas a un tipo de calamidad o desgracia específica, como es el tema de el ahogarse, o aquellos que andan, por ejemplo, en una barca en el mar y comienza el mar a dar vueltas y, digamos, a desafiarlos y a amenazarlos con sus olas, con sus movimientos, con sus tormentas, y en ese momento dice que el corazón del hombre se une a Dios para poder pedirle. Entonces ahí le pide de todo corazón, le pide sinceramente, dice, فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Dice, cuando Dios los salva, entonces ya ellos continúan su camino en la tierra. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمَ الْمَوْجُ. Dice, viene un gran viento muy potente y viene una gran ola, min kulli makan, de cada lugar, de cada parte. وَظَنُّ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. Cuando ven que están, digamos, absorbidos por toda esa situación, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Dice, ahí es cuando se sinceran ante Dios pidiendo, digamos, haciendo du'a, pidiendo súplica. La in anjaytana min hadihi lanakunanna min ash-shakirin. Dice, si tú nos salvas de esta, entonces seremos de los que te agradecerán. Por lo tanto, generalmente es ese momento de desgracia y de calamidad, cuando uno enfrenta un momento de dificultad, cuando generalmente esta fitra despierta y aparece este sentimiento de religión de una forma inmediata y sorpresiva. Esto es todo lo referente al tema de la fitra. Esperemos que en las próximas clases podamos continuar con el conocimiento de Dios ya desde la argumentación lógica, o sea, cómo poder argumentar la existencia de Dios desde la lógica y el argumento racional. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, que Dios los bendiga.